Estos son datos del año 2006. ¿Cuánto valía en un data center normal y pequeño? Pues mediano como los nuestros. Y en un data center grande, ¿cuánto vale? Por ejemplo, la parte de redes. En esa época hablábamos $95 megabit por segundo por mes. O sea, un megabit por segundo durante un mes valía $95. En un data center grande vale $13, lo que da una relación de 7 a 1 en el costo, de 7.1. En almacenamiento, $2.20 por gigabyte mes, $0.40 por gigabyte mes. Y en administración, aproximadamente 140 servidores por cada administrador, y aquí más de 1000 servidores por cada administrador. Y ahí aparecen unos problemas de escala que son bien importantes, ¿sí? Porque cuando uno habla ya de centros de datos, un data center, que tiene más de 1 millón de servidores, ya aparecen unas cosas que son interesantes. Por ejemplo, cosas que implica esa noción de escala. El problema que para uno es que se dañe un disco, que se dañe un servidor, para un centro de datos de esos no es un problema, es el funcionamiento cotidiano. Si yo tengo 1 millón de servidores, al día se pueden estar dañando fácilmente 300, 400 servidores, y entonces parte de la operación normal del centro es manejar ese tipo de cosas y tienen todas las previsiones para poder soportar ese tipo de incidentes que se presentan. Sí, cuando yo tengo un centro de datos pequeño, pues esa situación es una situación que realmente se me transforma en un dolor de cabeza. Aquí les voy a mostrar un pequeño video. Este es un video de la gente de Microsoft sobre lo que son los data centers del futuro. La misma versión del video la van a encontrar con la gente de Cisco, la van a encontrar con Google, la van a encontrar con Amazon, porque simplemente es la forma de presentar qué es lo que está pasando actualmente en los centros de lo que se conocen como los famosos data centers. Entonces, básicamente, aquí aparecen una serie de elementos que son muy importantes, y el primero es que son centros que son masivos. Ya no hablamos de edificios, hablamos de contenedores, ¿sí? Cada uno de estos contenedores tiene aproximadamente unos 2500 servidores, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas que son importantes. La primera de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que cuando hablamos de la parte del control de la temperatura de los servidores, realmente ahí se va muchos de los costos de tener un centro de datos, y normalmente aparecen cosas que son delicadas, y es que se habla del orden de un 80% de la energía que se invierte en la parte de refrigeración se va en enfriar el edificio, no en enfriar las máquinas. Y si ustedes miran lo que hacemos normalmente cuando le colocamos el aire acondicionado a las máquinas, etcétera, es básicamente como si nosotros quisiéramos enfriar un automóvil, metiéramos el automóvil en un garaje y prendiéramos el aire acondicionado dentro del garaje, ¿sí? Por eso, por ejemplo, estas empresas están explorando ahora la creación de estos data centers, que como ustedes pueden ver son unos parqueaderos gigantescos, centros gigantescos donde se van a instalar los contenedores. Cada contenedor tiene su interfaz para la parte de refrigeración, para la parte de datos, para la parte de energía. Entonces, muchos de los esfuerzos que están haciendo están buscando lugares que por su ubicación geográfica requieran poca refrigeración, lugares que sean fríos, ¿sí? Es una manera de reducir costos asociados con esto. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que hay? Es simplemente un centro donde tengo un espacio, un parqueadero, donde tengo una serie de contenedores con todas las medidas de tecnología de alta, de punta, para controlar la seguridad del acceso, etcétera, y tengo una economía de escala que me permite vender un servicio a un costo mucho más barato que si tuviera que montar los centros. Ahora, ¿qué cosa importante aparece ahí? Un problema grande que tenemos en Colombia: la interconexión, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, la última versión del Office, la del Office 2010, tiene una forma de instalarse que se instala rápidamente, el instalador es como de 1 mega,
pero tiene que tener una buena conexión a internet. ¿Y qué es lo que hace? Cada vez que él necesita una funcionalidad, va y la descarga del servidor y la trae. ¿Sí? Ese tipo de cosas se pueden hacer en países donde los niveles de conectividad son mucho más altos que los nuestros. Fíjense que, por ejemplo, nosotros aquí hablamos de que las redes nuestras de alta velocidad, la red colombiana de alta, la Renata, que es la red académica de alta velocidad, creo que la acaban de subir como a 35 megabits por segundo. ¿Sí? Cuando las conexiones que se manejan a nivel de Europa son de otras dimensiones. Un estudiante nuestro que estuvo haciendo el semestre de práctica en Alemania, yo era el asesor, y entonces un día estábamos chateando y se cayó la conversación por Skype. Entonces, por molestar, le dije que qué tipo de conexión tenía, que quién sabe dónde estaba, porque yo estaba en la universidad y la universidad tenía una conexión muy buena. Y me dijo, no, yo estoy en la casa. Y le dije, listo, ¿qué enlace tenés? No, 20 megas por segundo. 20 megas. ¿Y por qué conseguiste eso? Y me dijo, no, yo no lo conseguí. Estaba incluido en el alquiler. ¿Sí? No paga teléfono, la televisión la ve toda por internet, vivía todo a través de eso porque tiene una conexión de alta velocidad. Aquí parte de los problemas que tenemos tiene que ver con la disponibilidad de ese tipo de conexiones. Entonces fíjense que hablamos de unos centros gigantescos que están altamente especializados, donde pueden escalar fácilmente lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y que pueden ofrecer ese servicio a una escala más barata. En eso es donde puede aparecer la noción de los servicios de cómputo como utilidad. Fíjense que también están los casos opuestos, por ejemplo el caso de Google en Estados Unidos, que en manejo de servicios públicos Google es la mayor instalación que hay en los Estados Unidos de energía solar. ¿Sí? Porque tienen un nivel de dependencia de la energía solar tan fuerte que a ellos les sale más barato manejar eso que pagar servicios de energía. ¿Sí? Entonces, lo que quiero llamar la atención es que simplemente es mirar cada cosa, a ver a dónde se debe llegar, ¿no es cierto? Entonces, Cloud Computing, en esencia, el punto clave, si ustedes me dicen a mí, resuma Cloud Computing en una palabra, yo lo resumiría en elasticidad. La capacidad de crecer dinámicamente, de decrecer dinámicamente, de tal manera que yo pueda ajustar los recursos a el uso que realmente les estoy dando. ¿Por qué me pueden ofrecer los costos que me ofrecen y que yo no los puedo tener con las máquinas que tengo? Por una razón muy sencilla, porque los tiempos que para mí son tiempos ociosos, que he tenido que pagar por ese recurso, allá eso está siendo utilizado en otra, para que pueda ser utilizado por otros clientes de la nube. Bueno, entonces, el problema que nosotros trabajamos el año pasado fue la creación de un congreso virtual. Pues el reto era hacer un congreso que fuera totalmente virtual, donde todas las conferencias iban a transmitir en línea, el congreso no tenía no había sede física. Y el objetivo que se planteó en su momento es un trabajo con el Ministerio de Educación, y entonces era trabajar la estrategia de proyectos colaborativos en instituciones educativas a nivel nacional, ¿sí? Y ver qué impacto habían tenido esos proyectos en la parte de educación. Entonces se quería crear un congreso donde había una serie de conferencias, ¿sí?, que estaban programadas como un congreso normal, a tal hora empieza esta charla, a tal hora empieza esta charla, que además tenía la ventaja de que una vez terminada la charla, la presentación pasaba a estar disponible fuera de línea, o sea, para bajarla por streaming simplemente. Y también tenían foros de discusión y había una serie de actividades para que la gente fuera participando a lo largo del congreso. Entonces, había cosas, por ejemplo, que tenían que ver con socializar experiencias. Uno de los problemas que tuvimos que enfrentar ahí fue el siguiente. El congreso nunca se le hizo publicidad. O sea, el congreso simplemente se dijo, vamos a invitar a algunas personas. Cuando yo me vinculé al proyecto estábamos esperando más o menos 700 personas y había una plataforma que estaba montada con herramientas de software libre donde trabajamos con Drupal, trabajamos con Moodle, trabajamos con MediaWiki. Estaba todo integrado de tal forma que el usuario percibía un solo ambiente de trabajo, pero eso estaba dimensionado para que trabajar, digamos, del orden de unos 700 personas inscritas y que pudieran estar de manera concurrente, unas, no sé, 60 personas, algo así por el estilo. Uno de los problemas que tuvimos, como les voy a mostrar ahora más adelante, es que como teníamos un público objetivo tan abierto,
porque aquí estaba la comunidad general. El Congreso no tenía costo, ¿no es cierto? Entonces todas las personas que estuvieran interesadas se podían inscribir y eso. Pues uno de los problemas grandes fue la cantidad de personas que se inscribieron y que nos obligaron en el transcurso de un fin de semana a hacer un cambio gigantesco en la plataforma para poder permitir que la plataforma escalara, ¿sí? Entonces, obviamente el Congreso tenía un comité académico donde estaba pues, Ministerio de Educación Nacional, estaba la Universidad de los Andes, la Red Virtual Escuela Nueva Caldas, Colciencias, había gente de Argentina, y estos eran como los patrocinadores del evento. Y teníamos 3 escenarios distintos, que aquí quiero hacer énfasis en una cosa, la organización de estas comunidades virtuales, digamos, no es simplemente montar algo, eso necesita unos procesos de dinamización, de que la gente tenga algún motivo para entrar a trabajar ahí, para participar en las cosas. Entonces nosotros organizamos que teníamos unas actividades de precongreso, que era una preparación de la audiencia, donde había talleres, donde había foros de discusión, para que la gente se empezara a preparar para lo que venía en el Congreso, una dinámica central en el Congreso donde había actividades académicas, actividades sociales, o sea, teníamos incluso el equivalente a una cafetería, ¿sí? En la cual la gente podía entrar, se entraba a ese espacio y podía chatear y podía intercambiar información y podía encontrarse con los otros miembros del Congreso. Y había actividades colectivas de producción del conocimiento, o sea, la creación de una wiki, todo eso. Y después había una actividades post-congreso, donde había todo un proceso de evaluación. Y una cosa que era muy importante era que en ese congreso se generaron un montón de contenidos. Estaban las conferencias, estaban la wiki que se había construido, estaban los comentarios de la gente, etc. Y entonces todo eso había que acabarlo de organizar para pasarlo al portal Colombia Aprende, que quedara como recursos disponibles con su metadato organizado y toda esa serie de cosas.